Ay, sí. Bueno, toma esto para vos. Voy a hacer una aclaración y después si quieren empieza. Si hago una aclaración y después empezás vos. ¿Cómo? Hago la aclaración de esa excepcionalidad y Bueno. creo que puede ser que por ahí esté la cosa. Yo creo que está por ahí, Ramito. Sí, sí, sí. Para mí sí. Ahora pensándolo bien, estoy cada vez más convencido. Bueno, Bueno, con lo cual, algo le voy a dar. Bueno, como les hago una aclaración, porque aparentemente mis compañeros de panel me han iluminado. Yo les dije hace un rato que para los casos de excepcionalidad no eran considerados los causas atribuibles a la AFIP. Y acá hablando en el entretiempo, me decían que posiblemente esto sea que no se cuentan a efectos de contar el número de excepciones. No que yo no pueda hacer una factura de excepción, sino que no se cuenta a los efectos de los límites para hacer facturas. Y es razonable si fuera así. O sea, no es que no sea una excepción. No es una excepción a los efectos de cálculo de los límites. Entonces, con lo cual, yo hago una excepción, pero no se cuenta para las limitaciones. Y se supone que esto lo tiene que saber la AFIP, porque si yo hice una factura y digo no, porque el día tal, que sé yo cuánto, la AFIP tiene registrado que el día tal no le anduvo los sistemas. Con lo cual me parece más coherente ahora el tema, ¿no? Y yo me prendo a esta interpretación. La verdad que yo pienso que a eso se debe referir, porque si no sería muy incongruente todo el tema. Sí, por efecto de la limitación nada más. Y lo otro que también me preguntaron mucho, en este tiempo también, es si yo tengo que dar aviso previo para el tema de las contingencias. En realidad no lo dice la AFIP. Yo no sé si lo flexibilizó el tema o no. Pero en la práctica me resultaría difícil no tener un sistema alternativo cuando un tipo me venga en el mostrador y me diga, mire, no me manda el sistema y yo no tengo reemplazo. O sea, si bien no podría no tener la obligación fiscal de tenerlo previamente el formulario de contingencia, en la práctica comercial me resultaría muy difícil cómo asegurarme la venta y la facturación si yo no tengo el respaldo en ese momento, porque si tuviera que pedirlo, tenía que escribirme, tenía que sacar por ahí CAI para el papel y qué sé cuánto, con lo cual no me lo va a hacer por imprenta, con lo cual no, en el momento que me surja el problema no tendría el comprobante de respaldo. O sea, por más que no me lo pidiera la AFIP tenerlo antes, por razones comerciales,
lo veo inevitable. Puede ser que me venga un inspector y me diga, mire, usted no tiene comprobante de respaldo. No, porque yo trabajo solamente con esto y cuando necesite comprobante de respaldo lo pediré. Puede ser que no me obligue la AFIP en sí mismo, pero estoy obligado por las circunstancias del negocio. Yo el comprobante de respaldo no es que lo saco de la galera en 2 minutos y lo tengo. O lo saco antes o lo saco después, pero el problema que yo veo mayor es con el consumidor final. Por eso se lo traje siempre en el tema de hoy, porque el consumidor final yo tengo que entregarle algo sí o sí, y es impreso aparte. Y si no es impreso, tengo que tener autorización del comprador para decirle, bueno, se lo meto en un sitio web o se lo entrego entre 10 días, porque el consumidor final se lo va a pedir en el momento, porque no tiene ni la estructura, ni jurídica, ni operacional, ni comercial, ni administrativa, para meterse en la computadora, no tiene la obligación de tener correo electrónico. En vez, una empresa sí. Por diversos motivos tiene que tener correo electrónico, tiene que tener teléfono móvil, pero el consumidor final no. Así que creo que los dos temas se los aclaro ahora. Bueno, ahora continuando con los temas, el doctor Baldo nos va a hablar del tema del... Sí. Baldo. Bueno, el tema que nos queda pendiente... ¿Se escucha? ¿Está apagado esto? El tema que nos queda pendiente es el zipper. Bueno, vamos a hacer alguna aclaración respecto de esto. Primero, no es un tema nuevo. Segundo, entiendo que la idea de ponerlo en el temario de hoy es no perderlo de vista, porque, digamos, más allá del marco específico que dio la Resolución General 3985, esto viene ya desde principio del 2000, porque la resolución original de esto era la 1974, con lo cual se darán cuenta por la diferencia de números que tenemos que no es un tema novedoso. Tampoco la 3985 es un tema de estos días, es un tema que ya viene de principio del 2017, que no hace más que reemplazar, digamos, aquella normativa. Lo que pasa es que, bueno, cada vez se habla más de este tema y cada vez aparece con mayor presencia por parte del fisco. Y entonces muchas veces el contribuyente se pregunta cuál es su situación, por qué algunos beneficios se ve limitado y demás. Bueno, nos vamos a referir un poco a todo esto, más que nada para actualizar el tema, para ver dónde estamos hoy, con algunas referencias a casos puntuales, sin entrar en el fondo, digamos, de determinada normativa que entiendo que ya en su momento se deben haber explicado acá en el ciclo de actualización. Pero para esto es conveniente refrescar un poco lo que decía la 3985, y ahí, ¿qué es lo que hace la 3985? Sustituye, adecúa y generaliza el sistema de perfil de riesgo, que permite realizar un scoring de acuerdo con el comportamiento fiscal del contribuyente. Entre sus principales adecuaciones vamos a destacar: el sistema informático zipper se encontrará disponible dentro del sistema registral. Se categorizará a los contribuyentes por cada mes calendario. Esto se realizará para todos los contribuyentes sobre la base de la información obrante en el organismo. O sea, volvemos un poco a lo que decíamos en la primera parte, en otros temas, pero siempre referido a toda la información que el organismo está capturando ahora de todos lados, o sea, por las informaciones propias del contribuyente y por lo que viene de terceros. Vamos a pesar de que ahí no está, vamos a refrescar lo que son las categorías. Las categorías van desde la A a la E, es decir, de lo más bajo a lo más alto. ¿Qué significa esto? Bueno,
que lo más bajo, o sea, la categoría A, por ejemplo, es la que tiene menos riesgo para el fisco. Y la categoría E, quien está encuadrado en la categoría E, está dentro del perfil de riesgo más alto que considera el organismo respecto de un sujeto. Después tenemos la categoría B, que es bajo, la C, que está en el medio, está ahí ni un lado ni del otro, pero después tenemos la categoría D, que es alto, y la E, como les decía, es muy alto. Hace una aclaración la resolución que aquellos casos en que ingresan antes de los 6 meses, como con el alta como contribuyente, van a ser categorizados en la categoría C. Ahora, esta categoría es dinámica, o sea, esto va a cambiar mes a mes. Acá también se está objetando, por lo que uno lee de los distintos profesionales que se ocupan, digamos, de estos temas, que se está cuestionando de alguna forma, yo no diría la poca claridad, sino el hecho de no saber cómo se determina esa famosa fórmula o ese famoso o estos famosos niveles. Bueno, acá también se prevé un régimen de recursivo, si se quiere, de impugnación para saber, digamos, con mayor precisión qué es lo que pasa. Acá dice en la otra diapositiva que para poder consultar el detalle de los desvíos que dan origen a la categoría asignada, primero, los contribuyentes, esto que dice, lo puse a propósito, esto para ratificar un poco lo que les dije en la primera parte. El domicilio fiscal electrónico ya es obligatorio, no es que esto que está acá en la resolución, como puede haber algunas otras que obligan a constituir el domicilio, no, ya hay una resolución específica como consecuencia de la modificación de la ley de procedimiento en la última reforma tributaria, que obliga al contribuyente a fijar un domicilio fiscal electrónico. Después debes tener actualizado el código de actividad de acuerdo en el sistema registral y, como ya es de costumbre también, dar una dirección una dirección de mail y un teléfono celular. Más que nada me quería referir a esto, a la solicitud de reconsideración del sistema. Acá lo que está previendo la resolución, y vuelvo también un poco a recalcar lo que decía en la primera parte, por eso la diferencia que hice respecto del tema de los proveedores del Estado, que el hecho de que no es, a pesar de, todos los sistemas creados de esta manera, bueno, generan cierta incertidumbre, es decir, a mí me están calificando, yo no sé cuáles son los parámetros que se han tomado para calificarme, por lo tanto, si entiendo que estoy en una categoría equivocada, tengo la posibilidad de presentarme ante el organismo manifestándole mi disconformidad y que se revea, me darán la razón o no, pero fíjense que acá se ponen los dos. Siempre hay un sistema alternativo de impugnación o recursivo, si lo quieren llamar, pero también siempre está la posibilidad del artículo 74. ¿Por qué? Porque más allá de un sistema especial de impugnación que pueda haber, el otro es el que está siempre. Por eso hacía la salvedad de que aun cuando no lo dijera la norma, siempre uno tiene la posibilidad de esta vía recursiva. Acá cometí un error cuando hablaba de la capacidad económica, que dije que esta revisión iba a servir por 90 días. No era para ese caso, me confundí yo, es para esto los 90 días. Es decir, una vez que el fisco considera lo que el contribuyente pidió,
y le asigna una nueva categoría, esa categoría sirve por 90 días. Es decir, por 90 días no va a ser revisada nuevamente por el fisco. Ahora bien, acá dice, la nómina de los parámetros utilizados por el sistema para la evaluación de los contribuyentes y responsables será publicada en el micrositio denominado CIPER en la web del organismo. Yo hice la prueba con mi situación y entré tal como dice acá. Lo que sale en estos, por supuesto cada uno lo puede hacer, cada uno entra como le estamos explicando con su número de quit y su clave fiscal. Y acá lo que me dice la página es las situaciones que se observarán para la evaluación. Dice, se tendrán en cuenta la existencia de incumplimientos de pago, cuotas impagas en planes de facilidades vigentes o caducidades, falta de presentación de declaraciones juradas o presentaciones de IVA sin movimiento, reiterados cambios de domicilio o su estado, falta de adhesión al domicilio fiscal electrónico. Esto todavía lo podemos seguir teniendo en consideración porque recién la obligación termina el 30 de noviembre, pero igual puede ser que pasado el 30 de noviembre el contribuyente no haya fijado su domicilio fiscal electrónico, por lo tanto, esto va a haber que tenerlo en cuenta porque sí es un motivo para la calificación. Así que muchas veces este tipo de cosas que aparecen así como obligatorias, no todos los contribuyentes están en contacto con el fisco todo el año, sobre todo las personas humanas, como se dice ahora, que presentan una vez por año. A lo mejor se les pasa esto y recién se enteran o se actualizan, digamos, cuando llega el momento de la declaración jurada anual. Pero, de cualquier manera, esto hay que tenerlo en cuenta. Las facturas apócrifas, la relación débito y crédito alejado de los parámetros de la actividad, quiebras declaradas o en trámite, concursos preventivos, procesos judiciales o causas penales, fiscalización con ajustes significativos sobre los impuestos declarados, inclusión en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina. Bueno, todos estos parámetros sirven para la calificación. Yo entiendo que se requiera, digamos, alguna precisión más sobre la valoración que pueda hacer el fisco de cada uno de nosotros. Pero fíjense ustedes que el ámbito de aplicación de estos parámetros es bastante elástico como para que se pueda fijar un procedimiento único que sirva para todos. Esta es una opinión personal, pero me parece que por ahí estamos a lo mejor o pensando, digamos, en el futuro, a lo mejor esto se va perfeccionando y a lo mejor sí un día podamos tener esta posibilidad. Ahora bien, ¿qué les quería remarcar yo respecto de esto? Es lo que ya estaba, lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, el marco sobre el cual se aplica esta normativa. Ahora, lo que estamos viendo es que cada vez más es más persistente en las distintas normas. La última, digamos, es el Sistema de Información Simplificado Agrícola, conocido como SISA, la Resolución General 43, bueno, no me acuerdo el número, que fijó un sistema de scoring a los efectos de este sistema informativo. Después, como consecuencia de esto, aparecen modificaciones a las resoluciones generales o a los regímenes de percepción, que ahora simplemente voy a darles alguna idea de esto, pero no supongo que esto habrá sido o será motivo de una explicación especial del tema. Y el otro tema que es recurrente ya cada vez más con el tema de las facilidades de pago. Y acá primero voy a aclarar esto de la facilidad de pago, después alguna idea sobre el scoring en el sistema simplificado agrícola. El tema de los planes de facilidad de pago. Bueno, hoy tenemos dos vigentes, uno que es permanente y otro que se prorrogó ahora hasta el 31 de diciembre de este año,
y que es aquellos casos que tienen deuda, lo que conocemos como la mochila, ¿no? Todas esas deudas que están pendientes, que no se podían pedir facilidades de pago. En este último que les menciono no hay ningún scoring que aplicar. Ahí lo único que tenemos es la división de pymes y no pymes, que están en una diferencia, digamos, de tasa de interés. O sea que acá el tema del scoring no juega. El tema del scoring juega en el permanente. Y muchos se preguntan, o muchos dicen por lo menos que el fisco no es una entidad financiera, cosa que estamos de acuerdo. El fisco no es una entidad financiera. La entidad financiera para la entidad financiera es un negocio. Entonces, como tal, lo miden. Es decir, si cualquiera de nosotros que va a pedir un préstamo, la entidad financiera va a tratar de cubrirse lo más posible para que el cliente pague como corresponde ese préstamo. Y entonces nos ponemos del lado del fisco y muchos dicen lo mismo. Dicen, no, esto no es una entidad financiera como para que actúen de esa forma, cosa que, leyendo la norma, viendo todo esto que estamos viendo, el scoring aparece como una cosa parecida a la que hacen los bancos. Y esto tiene una explicación también desde el lado del fisco. Es decir, el fisco trata de cubrir, digamos, lo mejor que puede su crédito. Es decir, si el contribuyente debe impuestos, ¿qué hace el fisco? Trata de dar facilidades de pago, en la medida que también vea la posibilidad de pago. Lo que pasa es que el fisco tiene que transparentar esto. ¿Por qué tiene que transparentarlo? Para evitar que pase lo que sucedió en el pasado. Es decir, utilizando la vía del artículo 32, se terminan dando facilidades de pago discriminatorias a determinados contribuyentes y después pasan lo que pasa, las consecuencias que ustedes también deben conocer, que no es el motivo ni el ámbito de explicación. Con lo cual, lo que busca el fisco también es asegurarse de darle facilidades de pago a quien sabe que le va a cumplir. Y es lógico que desde afuera uno piense, bueno, pero estamos en un círculo vicioso, es decir, yo no puedo pagar, no me dan una facilidad de pago, o me la dan acotada y me ponen en aprieto. Estas son las reglas de juego que hay hoy, y esto también tengo que decir que es una decisión de la Administración Tributaria manejarlo de esta manera. Yo lo pongo sobre la mesa porque no quiero tampoco ocultar este tipo de cosas que son reales. No hablo a título personal, es decir, podré estar o no de acuerdo con esta medida, o en algún caso la veré mejor, en otro la veré peor, pero no se trata acá de que yo exponga mi opinión personal. Simplemente lo que estoy tratando es de ver cuál es la forma en que el fisco está, el porqué, digamos, de la forma en que el fisco está tratando estos temas de esta manera. De cualquier manera, lo que hace es dar por otra vía un plan por la deuda que los contribuyentes puedan tener para atender, digamos, la coyuntura. Es decir, ¿cuál es el problema que existe hoy? Bueno, está este otro plan de facilidades donde se le permite a los contribuyentes, sin distinción de ninguna categoría, estando todos en la misma bolsa, para que puedan regularizar la situación. Este es uno de los temas que quería aclarar respecto del sistema de perfil de riesgo. Y el otro tiene que ver con esto que les comentaba recién, del CISA. ¿Qué es lo que hace esta resolución respecto de este tema puntual, ¿no? Por eso digo que no sé si fue tema de otra reunión o será en el futuro, pero por ejemplo esta resolución lo que hace es fija una matriz de riesgo, un scoring, y lo divide en tres módulos, en tres estados.
Estado 1 de bajo riesgo, estado 2 de mediano riesgo y estado 3 de alto riesgo. No voy a entrar a hacer la diferenciación de lo que es para cada uno, pero simplemente lo que quiero es dejar sentado que trata el tema específicamente, lo categoriza a cada uno de estos estados, pero también tiene en cuenta al que está inactivo. Esto que estamos hablando son todos que están en actividad. Los que están inactivos, por ejemplo, que falta de inscripción en determinados registros, la persona humana o jurídica incluida en la base de contribuyentes no confiables, que se encuentra publicada en la página de AFIP, todos estos casos que están inactivos, obviamente la repercusión que tiene esto la vamos a ver en el régimen de percepción. Por esto más que nada lo quiero mencionar. Y en el régimen de percepción que encontramos, un segundito que ya encuentro las resoluciones. La Resolución General 4326, que modifica el régimen de percepción para las operaciones que se cancelen con granos, semillas y legumbres. Esta resolución fija que para los sujetos calificados en el CISA en estado 1, le dije 4 estados yo, en el estado 1 no se le aplica la percepción, o sea, este es el beneficio que le da. El que tiene todo bien, sin entrar a considerar ahora lo que dice específicamente para cada módulo, el que tiene todo bien, el beneficio es que no le van a percibir. El que está calificado con el estado 2 tiene una percepción del 1%. El que está calificado con el estado 3 tiene una percepción del 8%. ¿Y quién va a ser el que esté peor? El último eslabón que dijimos, ¿quién es? Donde los que son inactivos. Esos que son inactivos tienen como percepción el 100% de la alícuota del impuesto al valor agregado. O sea que la conclusión de esto sería, bueno, el que tiene todo bien no va a tener problema con el scoring. El que está más o menos va a tener ciertos problemas. Y el problema lo tiene aquel que no está del todo bien, y lo que sí acá habrá que ver o tener en consideración, digamos, cuál es la situación de ese sujeto que no tiene del todo bien las cosas, si es por el contexto o en el entorno general de lo que pasa en el país o es una situación puntual. Esto es lo que yo tampoco puedo definir, pero lo dejo sentado por lo menos para que lo tengamos presente. Y es una cuestión que esto cada vez, fíjense que hoy hablamos de 3 temas de la administración tributaria, y los 3 temas de la administración tributaria más o menos apuntan a lo mismo y a los controles informáticos, o sea que cada vez más vamos a tener que estar prestándole atención cuál es la información que tiene el fisco de nosotros. Bueno, nada más. Antes de pasar al doctor Ribeiro, me llegó una pregunta que quería transmitírselas primero, porque para que vean la importancia de los temas que estamos tratando y que salen caros a la empresa. Hay una pregunta que dice: ¿ARBA está facultado para requerir la existencia de talonario de resguardo? ¿ARBA está facultada para requerir la existencia de talonario de resguardo? Porque últimamente ha hecho inspecciones con multa de 4.000 pesos por no exhibirlo. Fíjese a lo que hemos llegado. Este es un tema muy interesante, yo lo voy a tratar
rápidamente, pero tengo conocimiento que en general, como estamos en un sistema federal, no sé si para bien o para mal, pero el sistema nuestro de constitucional es federal, las provincias tienen facultades propias y la nación tiene facultades de tipo general. Yo no sé, honestamente, si ARBA tiene facultades para esto, pero si se adhiere a la normativa nacional, puede ser que la tenga. Incluso hay jurisdicciones como Mendoza u otras jurisdicciones que determinan ciertos datos obligatorios en el comprobante de factura. Con lo cual, y hay otras jurisdicciones que se adhieren al régimen de la 1415, de la facturación electrónica, con lo cual no sé si tiene facultades o no, pero fíjense en la importancia que tiene de saber si yo tengo que tener telonero de resguardo o no con la nueva legislación. Con la nueva legislación. Porque con la vieja, vamos a decir así, como estaba explicitado que yo tenía que tenerla, el Estado Nacional, la FIP en este caso, también me establecía multas, sanciones formales, todo. Fíjense que ahora estamos hablando de ARBA, mañana podemos hablar de Mendoza, San Juan, Formosa. O sea, todos estos temas, primeros temas que hemos tratado hoy, tienen suma importancia por esto que estamos viendo. Les quería mostrar esta pregunta, les quería darles la expresión de esta pregunta, porque ya no es un problema federal. Mejor dicho, es un problema federal, no solamente en lo nacional, sino también las reparticiones. Y lo que me crea un poquito de miedo es que todo esto se va extendiendo a todas las jurisdicciones. O sea, cada jurisdicción provincial y municipal trata de sacar su parte de todo. Por eso los problemas con tasas de seguridad e higiene, con los impuestos de ingresos brutos, con todo lo que hay. Con lo cual me parece que cada vez que hay un consenso fiscal, lo que se reduce por un lado se busca por otro. Lo que no sé si lo que se busca por otro lado es mejor o peor que me dejen la cosa como estaban. Le cedo la palabra al doctor Rivera. Bueno, muchas gracias. El segundo tema tiene un poco que ver con este tema de intercambio de información y que sabe Gran Hermano de todos nosotros, ¿no? Todo. Sí, todo, por eso. Yo cada vez que me falta algún dato voy a la FIP y le pregunto directamente a ver qué sabe de mí. Ojo que ponen los amantes también, Yo hace muchos años había leído un libro de Thomas Friedman. Thomas Friedman se hizo más. Es muy conocido. Lo reportó el otro día, lo vi justamente el domingo, creo, o el otro domingo por la CNN con Logobardi. Thomas Friedman, 3 veces ganador de Pulitzer en Estados Unidos, y él había escrito un libro hace varios años, The World is Flat, o El mundo es plano, donde de alguna manera ya decía todo esto. El mundo está absolutamente interconectado, es decir, que algo que pasa en China no nos repercute, estamos absolutamente equivocados. Si China vende mañana los bonos del Tesoro de Estados Unidos, baja la tasa o sube la tasa, y eso va a implicar seguramente algo en la República Argentina, que nosotros pensaríamos que con China no tenemos absolutamente nada que ver en ese tipo de manejo financiero, cuando no es un tema absolutamente entre China y Argentina. Entonces, cuando decimos que está interconectado, vamos a remitirnos de alguna manera a cómo empezamos, sin ir demasiado a la prehistoria, cómo empieza todo este tema de intercambio de información para ver hoy cómo funciona el tema, qué es lo que sabe Argentina a nosotros, qué datos le están llegando, y también, ya que estamos en el tema, incluyamos a un país como Estados Unidos, a ver si Argentina está recibiendo datos o no de Estados Unidos, porque a mucha gente le debe estar preocupando. En 1988, la OCDE y el Consejo, para no irnos demasiado a la prehistoria, vamos a hacer un simple repaso, y el Consejo Europeo hace la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua de Materia Fiscal, con su sigla CANF, etcétera, etcétera, donde de alguna manera empieza a hablar de un reporte, porque todos los requerimientos hasta ese momento eran, todos los intercambios de requerimientos, para ver si podía haber un intercambio automático. Esa de alguna manera la idea que tenía siempre la OCDE y el Consejo Europeo.
El 23 de mayo del 2001 hay un consenso internacional entre la Unión Europea y la OCDE, intercambio de información, mecanismo principal para garantizar el sistema tributario. De alguna manera ahí empieza a plasmarse definitivamente el intercambio automático de información. Y la fecha aparece una fecha que todos lo recordamos, el 11 de septiembre del 2001, donde creo que cambian todos los paradigmas. ¿Y por qué no me estoy refiriendo posiblemente que ese día cambió el tema del terrorismo, pero no hay ninguna duda que ese fue un golpe monstruoso para Estados Unidos, y a partir de ahí empieza a intercambiar información, por supuesto con unos meses posteriores, con aquellos países que, si me hubiesen preguntado 30 años antes, la verdad sospechaba que nunca lo iban a hacer. Eran con los paraísos fiscales. O sea, ya no había paraíso fiscal que podía decir no intercambio información con vos por mi tema, soy jurisdicción de bajo en una tributación y tengo un montón de características que no quiero de alguna manera salir, etcétera, etcétera. Estados Unidos dijo, mira, el ataque terrorista provino de alguna manera provino de una transferencia de un paraíso fiscal, creo que eran no más de $500.000, se produjo todo ese desastre. Y entonces yo necesito información, quién se oculta atrás de cada cuenta. Entonces firma con British Virgin Islands, firma con Caimán, etcétera, etcétera, algo que realmente nadie lo hubiera sospechado muchos años antes. La OCDE publica un modelo de convenio del estándar para el intercambio automático de información en el 2002, y el modelo OCDE, el modelo del convenio OCDE, nada que ver con el anterior, comienza a ser modificado cada 2 o 3 años y se presta mucha atención al artículo 26. ¿Qué es el artículo 26? El artículo 26 de cualquier convenio del modelo OCDE, puede ser un número más o un número menos, pero el modelo en el artículo 26 habla de intercambio de información. Generalmente el intercambio de información en los modelos hasta ese momento era un intercambio a requerimiento. En algunos, por supuesto, incluía el intercambio automático que nunca de alguna manera se aplicaba. Y decimos que empieza a cambiarlo cada 2 o 3 años, porque si nos fijamos, ¿cuál fue el primer modelo de convenio que tuvo la OCDE en 1963? ¿Y cuándo fue modificado por primera vez? El modelo se modifica después de 1963 en 1977. Pasaron 14 años. Y la tercera modificación es en 1992. Pasaron 15 años. Pero esto es como la tecnología, que ahora compramos un celular y a los 5 minutos tenemos que tirarlo porque apareció uno nuevo y nos gustó mucho más. De alguna manera los modelos ya no cambian cada 15 o 14 años, sino dado esta impronta de nuevas disposiciones, de nuevas ideas, empiezan a cambiarse, yo no digo casi todos los años, pero imagínense a partir del 2000, cambió en el 2000, 2003, acuérdense cada 14, 15, el 2005, el 2008, el 2010, el 2014, y el último modelo, el convenio OCDE, si alguien quiere leerlo, va a la página de OCDE, y lo puede bajar, está en inglés por ahora, porque todavía en español el último no, fue del 19 de diciembre del 2017. Y ya incluye 4 acciones BEPS, el plan 2, sociedades híbridas, el plan 6, abuso de tratado de doble imposición, el plan 7, que es establecimiento permanente, y el plan 14, resolución de conflictos. Por lo tanto, todo se va ayornando de tal manera que tiene que ver mucho con el intercambio de información. En abril del 2009, OCDE publica un informe que categoriza a los países en función de listas. Aparecen listas negras, nadie quiere estar, nadie quiere ser el burro de la clase, y de alguna manera todos preguntan cómo hago para salir. Creo que estuvo 24 horas Uruguay, etcétera, etcétera. Y todos de alguna manera preguntan cómo salir del tema, y bueno, cumple los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. El requisito, por ejemplo, era firmar intercambio de información con otros países que casi nunca firmaron intercambio de información. Miren cómo viene la evolución, cada vez avanza más. En el año 2009 se reestructura el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información. En el 2010 la OCDE publica que los estándares internacionales sobre transparencia e intercambio de información habían sido universalmente aceptados, y revisa junto con el Consejo Federal Europeo la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. El 2010 aprueba el Foreign Accountants Compliance Act, que es más conocido para los amigos como FATCA, y Estados Unidos de alguna manera, ¿qué hace con FATCA? Trata de persuadir a todo el mundo, dado la potencia económica que tiene Estados Unidos, de que le tienen que entregar información. Por supuesto, empieza a ser unilateral, absolutamente unilateral. Lo que pasa es que lo puede hacer Estados Unidos, no creo que ninguno más.
diciéndole a todas las instituciones financieras que le informen si hay ciudadanos estadounidenses. Acuérdense que Estados Unidos es uno de los pocos, y la verdad es uno de los pocos, y si me preguntan cuál es el otro, no lo sé, así que debería decir que es el único, en principio, pero digo uno de los pocos porque me equivoco menos, así por las dudas que alguien aparezca con una isla del Pacífico que dice que también hace lo mismo, que no grava por residencia fiscal. Estados Unidos, basta que usted haya nacido en Estados Unidos, sea ciudadano de Estados Unidos y resida donde resida, salvo que renuncie a la ciudadanía, entregue el pasaporte, Estados Unidos lo va a gravar por renta mundial. Por lo tanto, alguien que nació en Estados Unidos y vive en la Argentina de los 2 años, paga por el ciudadano de Estados Unidos, tiene que presentar sus impuestos a la IRS, etcétera, etcétera. Después habrá un problema de tax credit con el país de residencia, porque no hay ninguna duda que si vino a 2 años acá va a ser residente argentino, etcétera, etcétera, pero puede estar en cualquier país, un país como Uruguay también, que grava por renta territorial, Estados Unidos lo va a gravar por ser ciudadano estadounidense. Por supuesto, en la FATCA no se precisa nada más, no se busca nada más que a los ciudadanos estadounidenses, sino que se busca a los que tienen green card, a los que tienen residencia por cantidad importante de días en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, gente que se oculta en diferentes países que de alguna manera no está declarando esta renta mundial, etcétera, etcétera. Y usted dice, bueno, ¿y cuál es la persuasión que tiene Estados Unidos? Mire, muy fácil. Si usted no me da información, cualquier pago que yo le hiciese a usted, le voy a retener el 30%, por cualquier concepto, no importa si es renta, dividendo o un pago que no tiene nada que ver con renta, yo le voy a retener el 30%. Por supuesto, se acabaron los negocios con Estados Unidos y decir eso es decir que todos los países se alinearon, bueno, de cualquier manera yo tengo que entregar la información a Estados Unidos. Estados Unidos tiene, lo comento muy rápido, 2 tipos de convenio, que se llama IGA 1 y IGA 2. El IGA 1 es entre las mismas administraciones, o sea, la AFIP, teóricamente se informa, la AFIP recoge información de los bancos y le entrega información a la IRS es la AFIP de Estados Unidos, por supuesto, y bueno, IRS sabrá qué hacer con esa información. Y el otro es directamente la IRS, la AFIP de Estados Unidos, con las instituciones financieras. Argentina no firmó ningún IGA 1, por lo tanto, creo que hay cerca de 1.700, o no, 1.200 instituciones, creo que son 1.170 hasta fin del año pasado, que habían firmado con la IRS, el mío no es onzo, diciéndole yo te entrego la información si hay ciudadanos estadounidenses. Y si hay ciudadanos estadounidenses, por supuesto, tienen que informar cuáles son los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos con el IGA. Marzo del 2014, la Unión Europea aprueba la directiva sobre la fiscalidad de los ahorros bancarios. Como se dan cuenta, cada vez esta fiscalidad era un tema con Suiza. Suiza, la verdad, no quería de alguna manera revelar quién eran sus depositantes. Entonces dice, bueno, vos de alguna manera gravame el 3% sobre los, creo que era el 3% en ese momento, no lo recuerdo bien, el 3% sobre todas las cuentas, y eso va en una caja innominada y de alguna manera es como si todos hubiesen pagado impuestos. Y no me importa si de alguna manera me reveles o no me reveles por ahora. En octubre de 2014, hablando del Common Standard que se había hecho antes entre la Unión Europea y el Consejo Europeo y la OCDE, 51 jurisdicciones suscribieron, y acá empieza el principio del fin, sería el acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras. Yo creo que acá se empieza a gestar el sinceramiento argentino del 2014, ¿no? Y por su parte, otras 47 jurisdicciones se comprometieron a promover su cumplimiento con posterioridad. Argentina es lo que se llama un early adopter, o sea, fue uno de los primeros países que dijo yo quiero estar entre los primeros, y estaba entre los 51 países. Argentina iba a entregar información automática, todavía no había empezado, por supuesto. Y los primeros intercambios sucedieron en septiembre del 2017. ¿Qué intercambios sucedieron en septiembre del 2017? ¿Qué se entregó en septiembre del 2017? Toda la información desde enero a diciembre del 2016. Y el segundo grupo de países lo iban a hacer, pero a partir del 2018. ¿Qué iban a hacer? Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Esa es la información que iban a entregar. Pero por supuesto, a partir de ahora, septiembre del 2019, hay 90 y pico de países que están entregando información y cada vez se adhieren más. Por lo tanto, el intercambio de información automática está corriendo desde hace un año, septiembre del 2017, con información desde el año 2016. Y recuerden, cuando se hablaba del sinceramiento fiscal,
decían que el último día para cerrar las cuentas, para que de alguna manera entre el intercambio automático de cuentas a Uruguay, etcétera, etcétera, el 31 de diciembre del 2015, porque a partir de, o antes, un día antes, porque a partir de esa fecha Argentina iba a poder utilizar ese intercambio de información, aunque Uruguay fue uno de los países que entró dentro de los 47 jurisdicciones un año después. ¿Cómo son los intercambios? Los intercambios son tres fundamentalmente. Es a requerimiento, el que nosotros conocemos, el automático, el actual, pero los dos se pueden superponer, por supuesto, y el espontáneo. El automático es el que estamos hablando ahora, que todos los años, en septiembre de cada año, Argentina se llena de información de un montón de países. Además del acuerdo marco, Argentina tuvo que machear con otro país, porque no es automático la información. O sea, no solamente tiene que haber el acuerdo marco que Argentina está dentro de esos países, sino que además decirle, por ejemplo, a otro país, a Uruguay que está, bueno, yo quiero tener información, y si Uruguay quiere tener información de Argentina, automáticamente se machean, y en septiembre de cada año Argentina tiene información y Uruguay tiene información de viceversa. A requerimiento, ustedes saben que no se aceptan fishing expeditions, o sea, expediciones de pesca. No le puede decir a Argentina, bueno, vamos a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos no busquemos el ejemplo, a España, bueno, denme todo, a ver, estos señores que están acá reunidos hoy en el Consejo Profesional, no quiero asustar, pero con el Consejo Profesional, denme la información, etcétera, etcétera, a ver si tienen cuentas en España. Bueno, eso no se puede hacer de alguna manera, porque primero tiene que haber una inspección abierta. Tiene que haber demostrado a Argentina que hizo esfuerzos importantes para obtener la información, porque acuérdense que el otro país está trabajando gratis. Entonces, de alguna manera, bueno, trabajo gratis, pero decime qué hiciste vos para obtener información del señor XX, no de todos los que están acá, porque todos los que están acá, eso se llama expedición de pesca. A ver si agarro uno de casualidad o aparecen 4 o 5 personas que no tienen una cuenta en España. Requerimientos son generalmente los convenios, implican, o sea, si ustedes saben que había 20 convenios, si ustedes leen los convenios, generalmente, no digo los 20, pero porque Bolivia no, etcétera, etcétera, pero hay muchos que tienen a requerimiento. También puede haber un tratado bilateral donde también se solicita a requerimiento. El automático es el que hablamos de septiembre. Y el espontáneo es que España está haciendo una revisión de un contribuyente, por ejemplo, y aparece un argentino que le interesa la información que está, y dice, esto no le interesará también a Argentina, porque este señor tiene bienes en Argentina, sale de esa inspección, entonces espontáneamente España le da información a Argentina. ¿Cuáles son los intercambios de información vigentes en el mundo hoy? Bueno, tenemos FATCA, que lo hace Estados Unidos, y hay algunos países de Europa también de alguna manera quisieron copiarse, entre ellos Alemania, Francia, Inglaterra, de alguna manera hizo un FATCA interno sería, ¿no? La Convención de Asistencia Administrativa en Materia Fiscal de la OCDE y su protocolo, que están el CDI, los convenios del artículo 26 tiene intercambio de información, el acuerdo, que es a requerimiento fundamentalmente, acuerdo de intercambio de información en materia fiscal, son acuerdos bilaterales. Argentina puede firmar con China, que no tiene un acuerdo. Mira, yo quiero información tributaria y firma entre los dos, o quiero también información fiscal o quiero información aduanera. Puede ser eso. Después la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa en materia fiscal son los automáticos, y después tienen lo que ahora está en precio de transferencia, que es el Country by Country Report, el CBCR. O sea que de alguna manera se acabó la fotografía en precio de transferencia, que yo puedo... Acuérdense, cuando yo hablo de multinacionales, quiero bajar un poco del tema, no estoy hablando de la Ford Motor únicamente, de Philips o de Walmart. Estoy hablando de cualquier empresa cuando hablo de multinacionales que tiene una simple distribuidora en Paraguay o una simple distribuidora en Uruguay. Para la FIP, multinacional significa que estoy en más de una jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es importante, porque si no, uno parecería que estoy hablando únicamente de empresas que tienen 40 o 50 filiales nada más. El Country by Country Report, si uno tiene si uno es multinacional, en el sentido que acabo de darle, tiene que presentar si supera los parámetros son muy importantes, ahí sí que me voy a un estado más alto, a 750 millones de euros a enero del 2015, si no me equivoco, tiene que presentar no una fotografía, sino una película. Señor, dígame en qué países está, dígame cuál es el capital que tiene cada uno,
cuánto gana en cada uno, cuánto paga de impuesto en cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo estandarizado y de alguna manera ahí se podría ver perfectamente si alguien tiene Argentina, España, Australia y Uruguay y resulta que todo el capital, las funciones y riesgos están en España, en Australia y Uruguay, en Argentina, y el que gana el 40% de todo eso es Uruguay, que tiene un solo empleado en una oficina, creo que va a tener algún tipo de problemas. Hoy se tiene que ver la película y no se ve ya la fotografía en precio de transferencia. Antes yo podía hacer un estudio de precio de transferencia y de alguna manera me mostraba que estaba dentro de los parámetros o superaba los parámetros. Mientras estoy ganando plata, a fin no me va a decir nada, pero si estoy superando los parámetros, quiere decir que hay una vinculada de alguna manera que está por abajo de los parámetros. Como un poco me importaba, porque yo se lo mostraba a Argentina, igual la otra vinculada me mostraba exactamente al revés y teóricamente no se interconectaban. Bueno, ese tema de alguna manera se acabó con este Country by Country Report, donde de alguna manera se muestra una película, no una foto, y si estoy hablando de México, México va a mostrar lo mismo que puede ver la FIP Argentina y la Hacienda mexicana verá lo que Argentina presentó en tema de precio de transferencia. Así que ya no es exactamente lo mismo que antes. Bueno, la resolución, justamente había una resolución, la 4130, que hay que empadronar a todas las empresas multinacionales en el concepto que dije antes, y ya salió modificada la 4332, que le digo que es absolutamente nueva porque salió este lunes pasado. Este lunes, hoy es miércoles, salió este lunes, donde de alguna manera hay que rectificar todas las declaraciones juradas en el empadronamiento presentado con fuertes multas. Acuérdense, multinacionales, si yo tengo una distribuidora en Uruguay, soy una multinacional, al efecto de la FIP, y hay que empadronarse. Y si me tengo que empadronar y no presento, las multas son 200.000, 800.000, 600.000 pesos, etcétera, 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 de acuerdo con el cambio que hubo en la ley de procedimiento. Así que no es para descuidarse con esta resolución que salió el lunes pasado y que cambia y que hay que rectificar todo. Hay que leerlo así. Yo pertenezco a la subcomisión de tributación internacional y precio de transferencia en el Consejo, vino gente de la FIP y la gente de la FIP dijo que hay que rectificar absolutamente todo lo presentado. O sea, trabajo, ustedes acuérdense, siempre lo digo, pero como dice una conductora famosa, el público cambia, así que el chascarrillo lo puedo decir igual. Acuérdense lo de Benjamin Franklin, que lo único seguro en esta vida son la muerte y los impuestos, ¿no? Con la única diferencia que la muerte no empeora cuando el Congreso sesiona, nada más, pero de alguna manera trabajo vamos a tener siempre. Los que estamos acá vamos a traer siempre trabajo. Plata no, pero trabajo. No, trabajo, yo no hablé de plata, dije trabajo. Argentina, ¿qué suscribió Argentina? ¿En qué estados se encuentra Argentina? Argentina tiene 20 tratados de doble imposición, digo 2 más que tiene, pero firmó, pero no están vigentes, Emiratos Árabes y Qatar, que son bilaterales, se incluye cláusula de intercambio de información, convenio de intercambio de información específico en materia tributaria con algunos países, di el ejemplo de China antes, pero tiene con varios, hay aduaneros e impositivos, y también cumple de alguna manera con el Common Reporting Standard de la Convención Automática, y ahora tiene el Country by Country Report. O sea, Gran Hermano de alguna manera sabe absolutamente todo de nosotros a partir de algunos años para acá. Argentina ya, voy a pasar esto rápido, Argentina en el 2014 ya fue preparando el tema del Common Reporting Standard porque tenía que dar un montón de información, entonces ayudado también por el Banco Central, que dio las comunicaciones 5581 y 5588, la Comisión Nacional de Valores 631, la Superintendencia de Seguros y la resolución 3826, la FIP, de alguna manera formaron todo los datos que necesitaban, formando a estas instituciones para que bajen el Banco Central a los bancos, la Superintendencia de Seguros, las compañías de seguro, para que la nutra de información a partir del momento que Argentina empezaba a dar o tenía que dar información automática. ¿Qué se informa en ese reporte automático? Bueno, las cuentas persistentes al 31/12 de cada año, que corresponde declarar, o sea, este año están juntando al 31/12/2017 y todo el movimiento del 2018 va a ser informado en septiembre del 2019. Como así también las cuentas nuevas abiertas durante el año que corresponde declarar, o sea, hay una cuenta abierta, se tienen la idea de abrir una cuenta en el mes de febrero, en el mes de marzo, la van a declarar. No por no estar al 31 de diciembre no la van a declarar. Los importes se hacen en dólares estadounidenses,
Los saldos se acumulan por cada titular, no es cuestión de abrir, porque si hay un umbral donde no se informa, en Uruguay, por ejemplo, de $50.000 dólares, pero si hay un umbral y abro varias cuentas, los saldos, como lo recoge finalmente el Banco Central, son los saldos acumulados por cada uno. Y la importancia de residencia fiscal. Ustedes saben que si ustedes abren una cuenta en cualquier país del mundo, lo primero que le preguntan es dígame su NIF, que sería dígame la CUIT, dígame dónde está la residencia fiscal, pruébemelo con algún servicio público, etcétera, etcétera. Uno no puede decir que no resido en ningún lado. Y de alguna manera a ese lugar de residencia fiscal es donde va a ser dirigido la información automática, que informa el monto bruto, los intereses, dividendos y otro tipo de ingresos generados, pagados o acreditados durante el año informado, el monto bruto, los intereses pagados o acreditados en el periodo informado si fuese una cuenta de depósito, un plazo fijo, ingreso bruto total proveniente de la venta o rescate de activos financieros pagados o acreditados durante el periodo, y si fuese una cuenta diferente a las mencionadas anteriormente, el monto total bruto pagado o acreditado durante el periodo informado. No tengo ninguna duda que todo lo que ustedes ganan en el exterior, con esto automáticamente queda informado y el otro país de residencia. Si usted tiene una cuenta en España, Argentina lo sabe perfectamente y compara con lo que han declarado en la declaración jurada en julio, si sigue existiendo ese vencimiento de cada año. Argentina y Estados Unidos. El acuerdo de intercambio de información. Ustedes saben que no tenemos intercambio de información, no tenemos convenio de información con Estados Unidos. El convenio que teníamos era firmado en el año 81. Hubo varios problemas. Argentina de alguna manera no aceptaba que Estados Unidos no aceptaba de alguna manera, que Estados Unidos no aceptaba que de alguna manera el crédito fiscal, lo que se llama el tax sparing, no sé, el reconocimiento del crédito fiscal, Estados Unidos no lo quería poner en el convenio. Bueno, ahí hubo un problema, se llegó a un acuerdo, tiene un artículo 21, que es el tax sparing, el reconocimiento del crédito cuando no se haya pagado. Entonces, Argentina, por ejemplo, supóngase, acuérdense la promoción de beneficios fiscales en San Luis, etcétera, etcétera, no pagaban impuestos, pero Argentina quería que se le reconozca, si eso pertenecía a una compañía, de Estados Unidos, quería que le reconozca ese crédito, aunque Argentina no lo hubiese cobrado. Y Estados Unidos no reconoce el tax sparing, que es el reconocimiento del crédito, aunque no se hubiese pagado. Porque, ¿qué pasa? Si no lo reconoce, ¿dónde realmente el contribuyente va a pagar? Va a pagar en Estados Unidos. Entonces, Argentina hizo el sacrificio de promocionar, darle beneficio a una empresa en San Luis o en San Juan o Catamarca o La Rioja, que era una de las 4 provincias, no paga impuestos en la Argentina, pero cuando Estados Unidos grave a renta mundial, no reconoce ningún tax sparing y por lo tanto lo que Argentina no pagó en Argentina, lo va a pagar en Estados Unidos. Entonces aparece el artículo 21 que dice cuando pasa eso, Argentina le va a cobrar. Si teóricamente hubiese pasado eso, Argentina, entonces yo prefiero, ya que vas a pagar en Estados Unidos, pagame a mí, que estoy mucho más cerca. Bueno, no se aceptó y empezó el lío. Al final se llegó, que el artículo 21 se llegaba. El problema es que en 1981, cuando se estaba por firmar, apareció en 1982, apareció la Guerra de las Malvinas, y ahí quedó trunco absolutamente el convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos. Así que convenio con imposición con Estados Unidos, que es el principal inversor en la República Argentina, Argentina no tiene. Pero tenemos un acuerdo que fue firmado el 23 de diciembre del 2016, vigencia el 13 de noviembre del 2017 y el primer ejercicio que se podrá requerir información 2018. O sea, si me preguntas si hay un tratado bilateral con Estados Unidos, hay un tratado bilateral con Estados Unidos, a requerimiento y que no implica fishing expedition, o sea, no implica expediciones de pesca. O sea, hoy hay un tratado que empieza con información del 2018 y automáticamente no puede ir para atrás. O sea, teóricamente no podría pedirle a Argentina información a Estados Unidos de una cuenta, si fue abierta o no, anterior al 2016, que automáticamente el blanqueo, si es importante y significativa, quedaría absolutamente impugnado. La información que tiene que dar Estados Unidos es del 2018, ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018 para adelante. Eso no significa que un día dé una información, y como decía Toussaint, si se puede equivocar, si puede fallar, falla, y automáticamente nos encontramos con que en el año, dice, sí, esta cuenta que fue abierta en el año 2015, de alguna manera te estoy dando la información a partir del 2018. Creo que eso no va a pasar.
Tipo de información que puede ser intercambiada con Estados Unidos, información en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona física o jurídica que actúe como agente o fiduciario, relación relativa a titularidad de entidades comerciales, puede informarlo, compañías, fideicomisos, fundaciones y cualquier otro tipo de entidad, puede informarlo, incluye información respecto a la titularidad en cadena de compañía, o sea, si ustedes ponen LLC, Corporation, Estados Unidos puede informar absolutamente toda la cadena, y en el caso de fideicomisos, información relativa a los fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios, o sea, un trazo en el exterior, mientras que en el caso de fundaciones, información relativa a los fundadores, miembros del comité ejecutivo y beneficiarios. Como ven, inmuebles no, porque no está incluido dentro de los inmuebles. Lo que pasa es que siempre los inmuebles están unidos a una cuenta bancaria, y la cuenta bancaria sí que la puede de alguna manera informar. La excepción, la única excepción que existe, perdón que no le había puesto la diapositiva, la única excepción que existe son las compañías que cotizan en bolsa. La compañía que cotizan en bolsa está tan abierta la información en la SEC que de alguna manera Estados Unidos no va a informar. Argentina y Estados Unidos. Bueno, entré el otro día en la página de la Internal Revenue Service y Estados Unidos tiene, esto dice que es aplicable a partir del 1/1/2019, tiene 2 listados. Un primer listado comprende a los países que suscribieron con Estados Unidos un convenio clásico de intercambio de información. En el marco de un convenio, de un CDI, Argentina no firmó, y un convenio bilateral específico de intercambio de información, a requerimiento. Ese es el que firmó Argentina, y esa es la información que va a dar con ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018. Y el segundo listado comprende a los países con los cuales Estados Unidos se encuentra habilitado a llevar a cabo un intercambio de información financiera de tipo automático. Ahí no se encuentra Argentina. Hay muchos países que se duplican, Alemania, Australia, etcétera, Francia, porque están los dos. Puede ser automático y también puede ser a requerimiento. O sea que si me preguntan si Estados Unidos hoy tiene un intercambio automático, que mucha gente de alguna manera empezaría a temblar un poco, no lo tiene. Estados Unidos a requerimiento sí, para que sea una información a requerimiento tiene que haber una inspección fiscal, tiene que haber unas sospechas más o menos ciertas que realmente uno tiene una cuenta en Estados Unidos. No sería cuestión de que de alguna manera me abra una inspección fiscal y me digan, bueno, por las dudas le pregunto a Estados Unidos, el otro trabaja gratis, acuérdense, y le va a preguntar a Argentina cuáles son los esfuerzos, primero, de dónde surge la sospecha y cuáles son los esfuerzos necesarios que hizo la AFIP acá para de alguna manera determinar si podía obtener la información y no pedírmela a mí. Bueno, creo que con eso di un pantallazo de cómo está hoy los intercambios de información con la Argentina. Bueno, muchas gracias. Lo que sabe el doctor Rivero sobre estos temas me abruma, porque da tanta información tan buena que realmente cuesta seguirlo, ¿no? Pero qué bien que da la exposición. Bueno, yo tengo un temita de exclusiones del régimen simplificado, que son sobre dos incisos nada más. Hay uno que me siento frustrado porque hablo del exceso del límite máximo de ingresos brutos y siempre todos los meses caen cientos y cientos de monotributistas que se han excluido por el inciso A del artículo 20. Hoy le voy a dar con un ejemplo, a ver si tengo más suerte. Y el otro es algo que están haciendo ahora también mucho, que son de aquellas operaciones que no se encuentran respaldadas por las facturas correspondientes a las ventas, locaciones y prestaciones de servicios, que está apareciendo mucho también en este momento. Yo, evidentemente, el control de los monotributistas se ha hecho tan complicado que de simplificado ya no queda nada, y yo les voy a demostrar que es más complicado que el impuesto a la ganancia. IVA, interno, ingresos brutos juntos. ¿Quiere que se lo demuestre? Bueno, ahora se lo voy a demostrar. El inciso A del artículo 20 del anexo de la ley me dice que los contribuyentes quedan excluidos del pleno derecho del régimen simplificado cuando la suma de los ingresos brutos obtenidos por las actividades incluidas en el régimen en los últimos 12 meses anteriores, le hace 12 meses en días. Ahora vamos a ver. De cada nuevo ingreso, incluido este último, excede el límite máximo para la categoría H o en su caso para la categoría K. El artículo 21 me dice que el acaecimiento de cualquiera de las causales indicadas produce la exclusión automática del régimen desde las 0 horas del día en que se produjo la verificación de la misma. O sea, va retroactivo a las 0 horas del mismo día. Quiere decir que si yo la exclusión la produjo a las 12 del mediodía,
la exclusión rige del 0 horas de ese día. El artículo 27 del anexo me dice: los plazos en meses fijados en el día mismo se cuentan desde las 0 horas del día en que se inicien y hasta las 0 horas del día en que finalicen. Ya estamos hablando de días. El artículo 31 del decreto reglamentario me dice que a los efectos del artículo 27 del anexo, los plazos de mes a meses terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que se dice el 15 de un mes terminará el día 15 del mes correspondiente, cualquiera sea el número de días que tengan los meses. Es decir, que el control deberá efectuarse operación por operación, independientemente del día del mes que lo excluya del régimen simplificado. En otras palabras, a partir de la operación que supere los límites para la última categoría, determinar los resultados por el régimen general de ganancia, de IVA y de autónomos de corresponder. La circunstancia de considerar operación por operación nos lleva al control diario de la facturación. Acá está el problema. No cuento en meses, cuento de día a día. Vamos a poner un ejemplo, a ver si tengo suerte esta vuelta y llegamos a vislumbrar el problema que se nos presenta. Les aclaro que, por otro lado, como consecuencia de la generalización de la factura electrónica, la FIC sabe perfectamente minuto a minuto cuándo un contribuyente se pasa o no de la exclusión del inciso A del artículo 20. Por eso en el boletín oficial venía saliendo tantas bajas de contribuyentes y que ahora salen por los correos electrónicos, no sale más en el boletín oficial. Control de los ingresos devengados de un prestador de servicio del día 11 del 10 del 2018. ¿Qué tengo que hacer? Si estamos hablando del 11 del 10 del 2018, ¿qué tengo que hacer? Tomar el 11 del 10 del 2018 contra el 11 del 10 del 2017. El mismo día del año anterior. Mismo día, el mismo mes del año anterior. Este es el año que tengo que tomar. Son los 12 meses considerados en días. Supongamos que los ingresos brutos devengados de dicho periodo arrojan un monto de 850.000 pesos, con lo cual el pequeño contribuyente sigue en el régimen simplificado. Vamos al control de ingresos devengados al día siguiente, el 12 del 10 de 2018. ¿Qué tengo que considerar? 12 del 10 de 2018 contra el 12 del 10 de 2017. Vamos a suponer que los ingresos brutos obtenidos por el periodo comprendido entre el 12 del 10 de 2017 y el día 12 del 10 de 2018, un día antes, fueron 800.000 pesos. Hasta acá vamos bien. Pero yo tengo que considerar también la operación del día 12 del 10 del 2018. Y esa yo supongo que es de 100.000 pesos la facturación. Con lo cual el total de ingresos brutos correspondiente a los últimos 12 meses al momento de computarse la primera operación del día 12 del 10 es de 900.000 pesos. Con lo cual, evidentemente, ese importe supera el límite de 896.043,90 establecido para la última categoría en el caso de servicios. ¿Qué pasa? El que pequeño contribuyente queda automáticamente excluido del régimen simplificado, porque por esa operación de 100.000 pesos, que es la responsable de que el contribuyente supere el límite de 896.000 pesos, queda alcanzada por el impuesto a la ganancia, impuesto al agregado y trabajo de autónomo de corresponder por los respectivos regímenes generales. ¿Esto qué le quiere decir? Que el importe de la factura que supere no es que la fracciono. Hay una factura que por el solo hecho de superar el límite máximo, por esa operación de ese día, todo hasta de las 0 horas de ese día, que sería de las 0 horas del día 12 del 10 de 2018, quedó excluido del monotributo. Que por haber tenido en ese último día, que estoy tomando como ejemplo, un importe de 100.000 pesos, al superar el importe máximo, quedó excluido. Pero no es que quedó excluido por la diferencia entre 100.000 y 896.000 pesos o 900. Quedó excluido del régimen simplificado por todo. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay gente que dice, no, son 13 meses. No son 13 meses. Son 12 meses considerados en días. Entonces tomo el día 15 de un mes, de un año determinado, y todos los días pasa eso.
Con lo cual, si yo dejo de controlar un solo día, puedo haber superado sin darme cuenta. Por esto puede haber compensaciones, pero las compensaciones no existen. Porque no, yo compensé, me pasé, pero después regularicé. No. El momento que me pasé, el minuto que me pasé, la última operación que me pasé, me excluye del monotributo. No sé si con este ejemplo les queda más claro, porque hasta ahora no. Yo sigo viendo que claro. A partir de la factura no todo el mes. No, el mes, no hablemos de mes. Del día, no del mes. Del día 12. No es el mes. Es el mes en días. O sea, es día por día, operación por operación. El momento que hay una operación que yo me paso de ese día, todo a partir de ahí queda por el régimen general. No es del mes, no es que tengo que esperar a fin de mes. Por eso les digo, fíjense, que aunque no lo entiendan por ahí ahora, el ejemplo está claro, creo. Yo hasta el día vengo día por día, y hay un día que con una facturación superé el límite máximo. Bueno, a partir que por esa factura, ya ese día estoy excluido del monotributo. ¿Desde cuándo? ¿Desde esa factura? No, desde las 0 horas de ese día. No es a los 12 meses, a los 13 meses, algunos dicen 12 meses, 13 meses. No es en mes. Tomen la idea que es en días. O sea, ese mes tenés dos condiciones. Monotributo hasta un día y inscrito a partir de ese día para adelante. Claro, es decir, el día, lo que pasa es que acá hay un sistema que tiene la AFIP, que lo tiene bien aceitado, que como tiene facturación electrónica, tiene un programa que segundo a segundo va considerando la operación de cada contribuyente. Entonces, ¿por qué no agarra a los demás, a los que no tienen facturación electrónica? Pues no tienen los comprobantes, no tienen el importe, no tienen los datos. Tiene un CAI, tiene una franja entre tal número y tal número de factura, pero no tiene los importes. Pero en el futuro va a tener todos los casos, o casi todos prácticamente, por no decir todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo aclarar algo? Sí, el fisco quiere aclarar algo. Yo creo que el problema, primero que estuvo desde siempre, este tema. El origen de esto tiene que ver con una operación aislada que pueda saltar un día También. y lo saca del monotributo, y la razón por la cual aparece esto así tiene que ver con que no eluda, evada, llámenlo como quieran, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias que pudo haber generado esa operación en ese día. Pongamos un caso típico que puede ser, uno cobra un honorario excepcional que lo hace pasar la rutina de sus ingresos. Esto, digamos, como para aclararles un poco el objeto de esta norma. Lo otro todavía es más complicado que lo que venía diciendo Adalberto, porque tiene que ver con las formalidades. El día que me sacan del régimen por esa facturación, tengo un problema formal de la facturación y tengo además el problema de solicitar el alta y ver cómo se compatibiliza en el mismo mes lo que decían recién de la inscripción en el IVA y en el monotributo. O sea que operativamente todavía es un poco más complejo de lo que se estaba diciendo. No, nada más, quería aclarar Es decir, esto no invalida el ejemplo, obviamente. Lo que pasa es que es más burda la situación cuando por una factura se pasa 1.500.000 pesos, que puede ser un honorario judicial o qué sé cuándo, donde la dirección lo agarra más rápidamente. Pero también es cierto que si yo facturo electrónicamente, la AFIP tiene más información casi que yo respecto con el sistema de si me paso o no me paso. Por supuesto que lo agarraría más fácil si por una sola factura yo estoy pasando el importe del límite. O sea, obviamente ya es un caso claro.
pero yo conozco casos donde tienen que haber hecho lo que yo les digo para descubrir, porque no estamos hablando de casos de que pasan el millón de pesos, que no, hay casos normales que se han pasado 5 pesos. 5 pesos. Bueno, lo que pasa es que yo tomo el monto bruto de ventas, de vengado. No está considerado. No, lo que pasa es que la facturación se hizo como monotributista. Claro, Al sacarlo, no tiene IVA. El IVA no está incluido No ahí. está incluido. Entonces, por eso yo sin les IVA. decía recién que el problema formalmente es más complicado, por el tema de la facturación y por el tema del IVA. No, bueno, por esa La y por lógica todo lo es que demás. si esa factura está fuera del monotributo, tiene que pagar el 21%. Sí. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo que es más complicado? Por lo que mismo que dice Alberto. Fíjese lo complicado que sería, o que es, porque en realidad que es el mecanismo para saber si uno está excluido o no del monotributo. Considerar día por día y operación por operación. Ni ganancia, ni IVA, ni ingresos brutos, ni el convenio multilateral tienen este problema. Y este es un problema que no solamente formal, desde el punto de vista que estaba diciendo Alberto, sino que esto transforma una forma distinta de liquidación de un régimen simplificado, automático, autónomo, especial, en régimen general, que por ahí yo como contribuyente puede ser que ni siquiera lo haya descubierto, puede ser que sin intención lo haya pasado. Pero yo lo que noto los últimos tiempos es que andan tan justos las cantidades de la facturación con respecto a los montos máximos, que yo siempre le digo a algunos clientes, que no tengo en general clientes de monotributo, pero bueno, siempre viene algún familiar, algún amigo, un tío, qué sé yo, siempre viene alguno me excluyeron del monotributo y hay que empezar a verle el tema. Y lo que pasa es que están tan cerquita de la facturación máxima que cualquier cosita que se le pasen 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, quedan excluidos del monotributo. Y después todo lo demás que sigan facturando como monotributo, ya no es monotributo, ya están en el régimen general. Y ustedes recuerden que la exclusión del monotributo la pueden hacer a nombre propio, o sea, uno mismo, o de oficio por parte de la dirección. O sea, uno puede descubrir que se pasó el monotributo, bueno, se excluye el monotributo y empieza a pagar por el régimen general. O puede de oficio la dirección hacer el cálculo pertinente. Y les digo más, con el tema de la facturación electrónica, ahora la AFIP va a estar en condiciones de saber cuándo uno está bien categorizado. Porque al tener las facturas y los importes y tener todo reconocido con el CAE, y lo tienen ellos informáticamente, no solamente puede descubrir la exclusión, sino que pueden excluir cuando uno está mal recategorizado. Les recuerdo que cuando está mal recategorizado no es exclusión, es cambio de categoría. Es distinto de la exclusión donde yo lo saco del régimen y lo pongo en los regímenes generales. Por eso le decía, para que ustedes tuvieran el caso más claro, el ejemplo, síganlo y van a ver lo complicado. A medida que pasen otro día más, pasen del 12 del 10, pasen al 13 del 10. Otra vez la misma, pasamos un día más del otro y tenemos que hacer la facturación. Con lo cual, en la práctica, yo les diría que fíjense lo difícil que es esto, que yo cada vez que un monotributista va a facturar, le digo, pará, ¿qué vas a facturar? No, facturo porque no me pasé de los 12 meses. No. Este día con el mismo mes y el mismo día del año anterior. Porque acá, como yo les dije, todo lo que ustedes vieron, todos los anexos, los artículos y todo, está contado en días. Como si fuera, digamos, el Código Civil y Comercial unificado, anterior Código Civil y Comercial separado. Se cuentan días. Entonces, ya no es 12 meses calendario. Entonces quiero que le quede claro. Y el otro tema, que justamente también está apareciendo ahora, ya tuve varios casos, es un tema interesante que es el del inciso I del artículo 20 del anexo,
donde dice que los pequeños contribuyentes quedan excluidos de pleno derecho del régimen simplificado cuando sus operaciones no se encuentran respaldadas por las respectivas facturas correspondientes a las compras o a las ventas. Con las compras no se meten mucho, porque en realidad yo actuaría indirectamente, no sería tan responsable por las facturas que recibo, salvo pequeñas constataciones que tengo que hacer, que nunca sé cuáles son, porque todavía la AFIP debe hacer los deberes con respecto a cuál es lo que el comprador tiene que constatar. Pero sí con las ventas, porque eso es problema del emisor, que es problema del responsable monotributo. Y acá hay un problema con el monotributo, porque el artículo 17 de la 100, cuando se modificó por la resolución 3665, estableció que también los monotributistas tenían que sacar el CAI, el Código de Autorización de Impresión, que hasta ese momento no tenían que hacerlo. Pero no obstante, dice que aquellos que acotaran con comprobantes impresos con anterioridad al 1 de noviembre, podían utilizarlos hasta el 31 de diciembre o la fecha que acotara su asistencia. Pero después salió una resolución, la resolución 3704, todo esto lo tienen en el material, que dispuso que los pequeños contribuyentes podían continuar utilizando los comprobantes impresos con anterioridad al día 1 de noviembre de 2014 que tuvieran en existencia, aún después del vencimiento del 31 de diciembre, o hasta la fecha que agotara su asistencia si el último fuera anterior. Para eso, los responsables, para poder emitir esos comprobantes, siempre que, y ponía dos condiciones, cumplieran con el deber de informar los datos de los citados comprobantes a la AFIP. Vuelvo a repetir, primera condición, cumplieran con el deber de informar los datos de los citados comprobantes. Y B, no hubieran usado talonarios impresos con CAI. O sea, de acuerdo con la resolución 3665. Pero tengan en cuenta lo del inciso A. A esos efectos debían ingresar al sitio web de la AFIP, al servicio denominado Autorización de Impresión de Comprobante, opción Régimen de Información de Comprobantes en Existencia, y utilizando la clave de seguridad 2 como mínimo. La aplicación informática para dar cumplimiento a ese ingreso de información se encontraba disponible únicamente hasta el día 31 de marzo del 2015. Quiere decir que yo tenía una formalidad o un acto constitutivo que era reunir dos condiciones. Una, que no estuviera ya imprimiendo con CAI, y otra, que debía informar lo que tenían los comprobantes en existencia por medio de un sistema aplicativo. Por supuesto que, como suele pasar, hubo muchos contribuyentes que no cumplieron con el deber de informar y siguieron emitiendo facturas sin el CAI. Le digo lo que opina el organismo fiscal y está mandando ya requerimientos bastantes. Tuve varios casos. El organismo fiscal opina que la emisión de comprobante por favor del pequeño contribuyente sin su correspondiente CAI no tiene el carácter de mero incumplimiento formal, sino que la falta de cumplimiento de la obligación de informar produce la invalidez del comprobante considerándolo como inexistente, dado que la autorización del CAI resulta ser una imprescindible condición para su validez. Precisamente al sostener la AFIP que el comprobante emitido sin el código de autorización de impresión produce la invalidez del mismo, considerándolo como inexistente, entiende que el pequeño contribuyente está incluido en la exclusión del inciso I del artículo 20 de la ley, porque las facturas y las operaciones de venta no se encuentran respaldadas por los mencionados comprobantes inválidos y por lo tanto inexistentes. Quiere decir que la única posibilidad que yo vi en su momento de considerarlo como que esto era un mero incumplimiento formal. Por parte de la AFIP dice que no. No sé los tribunales que podrán decir en el futuro si se presenta el caso. Pero hay muchos que siguieron utilizando sin CAI, sin haber informado los CAI, los comprobantes que tenían en existencia. Este es un motivo que está incluido en la exclusión del inciso I del artículo 20 de la ley, con lo cual toda esta gente están apareciendo ahora con requerimientos y dándoles de oficio los regímenes generales de IVA, ganancia y de corresponder trabajadores autónomos. No sé si lo tenían en vista, si le pasó a un caso de esto, está pasando todo actualmente. Pero el que ya está de hace tiempo, y muchos años ya, es el inciso A del anexo 20,
que les recomiendo que hagan una lectura del ejemplo que yo les puse, porque esto resulta, no digo impracticable, pero fíjese lo difícil que es el mecanismo para saber cuando uno está excluido o no por el tema de ingresos brutos obtenidos. Bueno, esas son las dos cosas que quería comentarles para definir el concepto. ¿Y queda alguna pregunta que contestan? Bueno, contesto una pregunta. Sí, porque no queda mucho tiempo. Bueno, una pregunta. Uy, perdóname. No, está bien. Una sociedad anónima puede deducir totalmente diferencia de cambio originada por un préstamo de un socio local a partir del 1/1 de 2018. Bueno, los residentes entran también dentro de los límites. Así que si supera el 30% de evita, el accionista local o el accionista del exterior es exactamente igual. O también tiene límite, sí, tiene límite. Todo esto falta reglamentarlo. Y la otra pregunta, así termino, en el caso de que una sociedad anónima recibió en años anteriores al 2018 un préstamo al accionista y a su vez presidente de la sociedad anónima. Dicho préstamo fue convenido para ser pagado en dólares y con un interés del 12% anual. Hasta el año 2017 dicho préstamo no fue cancelado ni tampoco se fueron pagando los intereses. En el año 2018 puede ser contabilizada la diferencia de cambio de años anteriores, no reflejarse en el balance del 31/12/2017. ¿Qué limitación existe? En cabeza del accionista la diferencia de cambio está grabada. El balance de la sociedad anónima cierra balance al 31/12/2018. Bueno, este es el ejemplo típico de un aporte que quieren hacerlo pasar por préstamo para deducir diferencia de cambio. Lamentablemente, yo particularmente creo que van a estar todos los indicios para que la FIP de alguna manera lo impugne. La diferencia de cambio anteriores me imagino que será un área desde el punto de vista contable y desde el punto de vista impositivo me imagino que dada todas estas condiciones es un aporte que ahora lo quieren convertir en préstamo porque la diferencia de cambio son deducibles. Yo particularmente creo que esto no tiene un final feliz para el contribuyente. Bueno, quería para terminar el tema del monotributo que estuvimos hablando recién, aclarar algo más. Es decir, lo que originalmente se planteó con este tema fue lo que les dije, o sea, tratar de evitar de que alguien se pasara en ese día de los parámetros habituales del monotributo. Pero básicamente se pensó o se vio esa situación, nunca se pensó que se iba a generalizar de esta manera como lo tenemos hoy. Fíjense ustedes que cuando uno se reempadrona o cuando uno tiene que recategorizarse, tomamos siempre los 12 meses anteriores, no tomamos de día a día. Yo lo que quiero aclarar que esa situación es la que se vio en el momento que se implementó esto. El tiempo hizo que esto claro, porque lo que nadie pensaba en aquel momento cuando salió la norma que la FIP iba a tener la facturación día a día. Hoy es esta la situación. Lo que quiero, no sé, es un comentario más que nada, aclarar es que no es esta la situación que se pensó originalmente para poner esa norma. Lo que se pensó originalmente y estaba previsto era justamente la recategorización, incluso para salir del régimen, se tomaba cuatrimestral, el periodo anual, mes a mes. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me quedó algo de también una pregunta que aclaró Adalberto respecto de la facturación y de la sanción de ARBA. Yo lo que quería recordar, complementando un poco lo que decía Adalberto, es que las normas que imparte la FIP son de origen nacional, con lo cual las normas de facturación tienen obligación para todo el país. Y no nos olvidemos que esas normas de facturación no solo sirven para el IVA, sirven también para ingresos brutos. Con lo cual, lo que yo no podría decirles con seguridad es si las provincias adhieren al régimen nacional, pero me parece que no hace falta. Es decir, directamente van a ir a controlar sobre la facturación que están obligados a nivel nacional a realizar. Lo que no sabemos es el régimen sancionatorio que tiene cada provincia respecto de el incumplimiento de esto, pero en realidad este es un poco el motivo. O sea, si la provincia adhiere o no adhiere, será otro problema. Lo que puede tener previsto la provincia es el régimen sancionatorio sobre
las normas de origen nacional que tienen base en la facturación. Exacto. Bueno, esto quería complementar un poco lo de Adalberto. Respecto de las preguntas que me hacen, una es si el sistema CEF reemplazaría la generación por parte de los contadores de declaración jurada de origen de fondo para obligaciones o para operaciones inmobiliarias. Esta pregunta, en principio, no la puedo responder porque no sé lo que va a salir en su momento. Yo lo que creo es que, de acuerdo a las obligaciones que aparezcan de controles sobre las operaciones inmobiliarias que va a hacer la FIP, no interfieren en lo que tenga que hacer el contador sobre el origen de fondo de los contribuyentes, cómo justifican, digamos, de alguna manera la compra de un inmueble o qué es lo que pasa con la venta o la compra de cualquier otro bien. Así que no puedo asegurar porque no sé qué es lo que va a salir. Respecto a las otras preguntas que me hacen de los planes de facilidades de pago, del CIPER y demás, todo esto tiene que ver con los sistemas. Yo la verdad no puedo decir en qué condiciones está cada sistema para tal situación. Lo único que les puedo decir es que el CIPER, porque incluso alguien me plantea que el que está en la franja más alta no le reconsideran la calificación. Bueno, yo esto no lo puedo decir porque tendría que ver qué parámetros están tomando. Yo lo que les aconsejo es primero plantear el recurso tal como lo vimos y después, si no tienen respuesta, bueno, que se acerquen a la agencia a ver qué respuesta le dan respecto de esto, porque evidentemente si plantean el recurso, planteando la reconsideración, tiene que haber una respuesta por parte del fisco. Así que bueno, esto es lo que puedo decir con carácter general, porque más o menos todas las preguntas apuntan a lo mismo. Bueno, acá viene justamente una pregunta que es la que había contestado antes, e incluso Alberto le dio específicamente en el tema, que se consulta sobre un honorario judicial de un perito contador que por un importe mayor del límite y que es por primera vez. Y que sea por primera vez. Es que esa fue la clave. Es lo mismo que para este caso la primera vez es lo mismo que la segunda. Para este caso. Es que ese fue el origen de la norma. Así que en ese sentido ya perdió. Y el otro caso que me dice, bueno, pero yo estoy excluido, pero a partir de enero me actualizan los valores. Sí, a partir de enero del año que viene. Pero en el momento que yo tengo que ver si estoy causado de exclusión, estoy excluido. No es decir, bueno, pero estoy excluido ahora, pero después me meto dentro de 2 meses porque se actualizan los montos. No es así. Una vez que estoy excluido, después por 3 años no puedo volver. Y al momento yo tengo que tomar los importes vigentes al momento que tengo límite, no al año siguiente. Por eso que dice, si va a salir alguna moratoria para poder volver al monotributo con las nuevas escalas. No, ya no hay sentido eso. ¿Tienes alguna más? No, lo que único que se me ocurrió, Alberto, es el tema de como la verdad es tan importante, el tema de los 365 días que dijiste. Sí. En verdad, uno lo dice fácil porque uno siempre está estructurado en temas administrativos, pero no es fácil para el pequeño monotributista. Pero si en verdad lleva acumulado las ventas, tiene que hacer una función Excel de acumular los 365 días. Que tendría que hacer, pero por eso, como no me quiero que me maten. No, por eso. Y hacer dos grandes sirenas, una con el límite de cambio de categoría y otra con el límite de cambio de exclusión de monotributo, que haya un IF, una condición y de alguna manera lo hace, pero no es fácil porque muchas veces los monotributistas no tienen todo ese tipo de estructura, ni planillas Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, respaldo de comprobantes electrónicos. ¿Sigue vigente la obligación de poseer talonario de respaldo en caso de corte de luz? Eso sí que es lo mismo que antes. Yo hago comprobante por la 100 de contingencia, comprobantes talonarios en papel y le hago talonario de papel. O sea que el corte de luz me implica hacer un comprobante de resguardo. Yo lo que estaba hablando no era que no podía hacer comprobante de resguardo, era si era obligación anticipar previamente que yo voy a hacer tal comprobante de respaldo o lo hacía directamente. Que yo le dije que por razones por lo menos comerciales no habría mucha discusión, tendría que hacerlo antes porque hay un corte de luz y no puedo decir, mire, voy a imprimir el formulario tal en imprenta y después lo van a tener. Seguramente lo tengo que haber sacado de antes.
Lo que no sé si tengo que informarlo o no. Ahora, al pedir con CAI, ya estoy informando a la dirección que estoy pidiendo comprobante de respaldo. No cambia nada lo que estaba de antes. Y si tiene que un contribuyente con nivel 2, si tiene que tener con nivel 3, si puede hacerlo por informática, no, tiene que concurrir presencialmente para que le tomen los datos biométricos. Bueno, Listo. listo. Si no le queda otra, ya está.